Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una clase de cuarto común y en esta ocasión trabajaremos los tipos de trabajo y el salario. La clase pasada trabajamos las características del mercado del trabajo, las variables que intervenían como la fuerza laboral, la oferta, la demanda, el desempleo, eh, las migraciones, la estructura de la población y el rol de la mujer dentro de la economía. Y también abordamos lo que era la capacitación y la importancia para el sector privado y para el sector público con los dos tipos de capacitación, tanto formal como informal. El objetivo de la clase hoy día será analizar los tipos de trabajo, dependiente, independiente, remunerado y no remunerado, y la importancia del salario mínimo para cualquier sociedad. Lo primero es conocer lo que es el salario mínimo, que en gran medida en nuestro país ha estado en la palestra en los últimos años por el debate entre oposición y gobierno por establecer un nuevo salario mínimo en Chile, ¿cierto? Y para eso es muy importante conocer también nuestra realidad nacional. El salario mínimo es una remuneración mínima que se debe pagar a los trabajadores por sus servicios o trabajos determinados, ¿cierto? Este salario mínimo depende de la situación de cada país, no es el mismo salario mínimo en Chile que en Francia o en Estados Unidos y también depende de la economía, ¿ya? Por ende, el salario mínimo va cambiando según también el contexto histórico. Si pensamos en el salario mínimo de Chile en 1970, y lo comparamos con el salario mínimo del 2020, pueden preguntarle a sus familiares totalmente diferentes en cifras y también en el tema del poder adquisitivo del contexto histórico. Algunas características de este salario mínimo, ¿ya? ¿Qué son lo primero? Primero, para poder establecerlo, se necesitan diferentes actores como el Estado, que es muy importante, el promotor y el que promueve el salario mínimo. El Estado recibe diferentes indicaciones de organismos internacionales como es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y también se le consulta a los trabajadores y a los diferentes gremios y sindicatos de nuestro país qué les parece el salario mínimo de Chile, y claro ejemplo en nuestro país es la CUT, ¿ya? Pero en gran medida el que tiene la última palabra para decidir cuánto es el salario mínimo por conocer la economía y también por las necesidades y por el contexto, lo decide el Estado. El Estado de Chile decide cuál va a ser el salario mínimo y también el gobierno de turno. ¿Ya? Eso es lo primero. Por eso hay un trabajo en conjunto. Segundo, es fijado por ley. El salario mínimo es una ley de la República, es constitucional, por ende, es muy importante que las empresas y los empleadores respeten el salario mínimo porque son propensos a recibir algún castigo por ley si no lo respetan. Segundo, es fijado según el sueldo base, ¿ya? Por ejemplo, sin descuentos. Claramente algunas personas reciben 375.000 pesos de salario y con el descuento que se le aplica por AFP, por seguro de cesantía, por salud, les quedan 315.000 pesos. Ya por ende el salario mínimo está orientado al sueldo base, al sueldo completo, sin descuentos. Y también está orientado a los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, 44 horas, que es lo que es establecido por ley. Son las personas que reciben un salario mínimo, da lo mismo el trabajo que realicen, no pueden recibir menos del salario mínimo nacional, ¿ya? Pero las personas que trabajen menos de 44 horas, como la gente que trabaja part-time o tiene trabajos de menos de 44 horas, automáticamente el salario mínimo de ellos puede cambiar y es proporcional a la cantidad de horas que trabajen y también al tipo de empleo que realicen, ¿ya? Eso para completar. Entonces, ¿cuál es la principal idea de este salario mínimo? Es proteger a la sociedad y a las personas que están menos capacitadas o tienen menos estudios o están en un nivel socioeconómico bastante debilitado para intentar promover y asegurar un estándar de vida mínimo, una calidad de vida mínima para la sociedad. Cuando el salario mínimo es nominal, cuando se hace alusión al tema de la moneda. Por ejemplo, el salario mínimo chileno son 315.000 pesos y es nominal porque se grafica en pesos chilenos, ¿ya? Y cuando el salario es real, es el poder adquisitivo que tiene la moneda de nuestro país para poder comprar.
Por ejemplo, si tenemos un proceso de inflación o devaluación, automáticamente nuestra moneda va a perder valor y por ende el poder adquisitivo de la moneda se pierde y afecta directamente al bolsillo de las personas y el salario mínimo. Eso como primera parte de la clase. Tipos de trabajo. Lo primero, una pequeña definición de lo que es el trabajo, un concepto que ha surgido mucho en este proceso de globalización. El trabajo es una acción física, mental y yo le añadiría lo virtual ahora con este tema del teletrabajo, que requiere esfuerzo cuyo fin es satisfacer las necesidades de la población, teniendo en consideración que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, y esto se satisface a través del dinero, ¿ya? Eso es lo primero para definición de trabajo. Por ende, existen tipos de trabajo. El primero sería el trabajo remunerado, ¿ya? El trabajo remunerado es cuando una persona produce bienes y servicios y recibe una gratificación por realizar una acción en específico, o sea, recibe dinero por realizar algún tipo de trabajo, ya que es lo más común en Chile, que el trabajo remunerado supera el trabajo no remunerado y también el trabajo independiente, que ya lo vamos a abordar. ¿Cómo se calcula el valor o el dinero que va a recibir esta persona por realizar este trabajo remunerado? Se calcula a través por el tiempo de trabajo y también por el tipo de trabajo. Por ejemplo, un abogado, un doctor no va a ganar lo mismo que una enfermera, un contador o un diseñador gráfico. Son trabajos totalmente diferentes y el mercado laboral incide también en el precio y en el valor del trabajo de cada persona. Puntos importantes para este trabajo remunerado es que se requiere primero un contrato laboral, que ya lo vamos a abordar en las siguientes clases, y también donde en ese contrato se establecen derechos recíprocos tanto del empleador como también del empleado, ¿ya? Eso es lo primero como trabajo remunerado. La siguiente tabla hace alusión del crecimiento del salario promedio real anual mundial desde el año 2006 al 2011. Podemos desprender de la tabla en gran medida que después de la crisis asiática que sufrió el mundo en el 2008, automáticamente los salarios no fueron aumentando de una forma tan considerable. Les tengo cifras. Por ejemplo, eh, después de la crisis asiática solamente los salarios aumentaron en 1,2% a nivel mundial. Y antes de eso, de la crisis asiática, los salarios a nivel mundial aumentaron en un 3%. ¿Ya? Por eso que es muy importante tener en consideración también la importancia de las grandes potencias dentro de cómo afectan los salarios y en este caso la importancia de China en afectar los salarios mundiales. Y le digo por qué. ¿Qué tiene que ver China acá? ¿Ya? Una interrogante. Y les dejo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal tendencia del gráfico? ¿Aumento? ¿Baja? ¿Se mantienen los salarios a nivel mundial? ¿Cuál es la tendencia en Chile en relación a los salarios? Otro tipo de trabajo que también es muy común en nuestro país es el trabajo no remunerado, ya que es como obvio, pero también hay que comentarlo. Es un trabajo que no recibe ninguna gratificación monetaria, no hay un sueldo de por medio en relación al trabajo remunerado. ¿Y cómo se podría ver ejemplificado este trabajo no remunerado? Les dejo esa pequeña interrogante. Ya, una vez que la tienen en mente, que ya lo están respondiendo, yo doy algunos ejemplos que son bastante obvios. Por ejemplo, me imagino que alguien lo escribió, los voluntariados, ¿cierto? O las organizaciones no gubernamentales. También Un Techo para Chile, el desafío Levantemos Chile, el Hogar de Cristo son claros ejemplos. Y también el trabajo, bueno, las iglesias también que hacen trabajo caritativo. Y también uno de los trabajos no remunerados más común dentro de toda la sociedad es el trabajo doméstico, ¿cierto? Es los dueños y dueñas de casa, las personas que se dedican a trabajar en sus hogares y por ende no reciben ningún trabajo y que también es ningún dinero, perdón, pero también es considerado un tipo de trabajo, ¿ya? Por eso que es muy importante lo siguiente que yo lo quiero establecer. Muchos economistas y personas que han hablado de los tipos de trabajos dicen que el trabajo remunerado es un gigante invisible en la economía, que no ha sido un tema bien trabajado y abordado y existen muy pocas investigaciones en relación a este tema, que es tan importante dentro del factor económico.
Entonces, acá hay una pequeña imagen y grafica el tema de las mujeres y su importancia en el trabajo no remunerado y también los hombres, pero en mayor medida las mujeres y también cómo las mujeres se han insertado al mundo laboral después del proceso de globalización y esta conexión también que existe entre hombres y mujeres con el tema doméstico, ¿ya? Por ende, es muy importante poder valorar este tema, este tipo de trabajo, y no solamente como un ámbito femenino, sino también masculino, porque el trabajo no remunerado también entrega servicios, servicios básicos. Entrega salud, entrega educación, entrega alimentación, entrega valores, ¿ya? Cosas que en ocasiones otras esferas de la vida no lo entregan, y el trabajo doméstico es muy importante también para la sociedad, ¿ya? Entonces, acá hay una pequeña fuente que dice cómo la Organización Mundial del Trabajo no ha podido establecer lineamientos claros sobre el trabajo no remunerado y dan a conocer la ignorancia en relación a este trabajo no remunerado. Dice, el trabajo familiar no remunerado de la mujer y los hijos y también del hombre, el añadido yo acá, no se contabiliza y aún más se desconoce su verdadera magnitud. Porque cuando hay cifras de Producto Interno Bruto, Producto Geográfico Bruto, el crecimiento anual de nuestro país, nunca es considerado el tema del trabajo no remunerado. Y es un desafío también pendiente en nuestro país y a nivel mundial. Y acá les dejo una pequeña pregunta en relación a lo que hemos trabajado en la diapositiva anterior. ¿Por qué el trabajo doméstico no remunerado ha sido catalogado como un gigante invisible? Explica, con lo que yo comenté y con lo que ustedes pueden investigar o también de conocimiento como lógico, ¿por qué creen que este trabajo no remunerado es un gigante invisible? Explíquenlo con al menos un argumento. Otro tipo de trabajo es el trabajo dependiente, que también se puede ligar con el trabajo remunerado, ¿ya? El trabajo dependiente también es muy común en nuestro país, es cuando existe un vínculo contractual entre el empleador y el empleado. O sea, cuando uno trabaja para una empresa o depende de alguna persona como un jefe, ¿ya? Por ende, existe una subordinación del empleado y depende del empleador a cambio de una remuneración que también depende del empleo que se esté realizando, ¿ya? Es recíproco la relación también, una relación de subordinación y dependencia, ¿ya? Entonces, nos vamos a la primera tabla, parte izquierda. Aquí hay algunos deberes de los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, realizar el trabajo encomendado de buena fe, cumplir con la jornada pactada, respetar las obligaciones, respetar las medidas, identificar las deficiencias, participar en el comité paritario, informar al empleador todo accidente de trabajo y enfermedad profesional. Ya es como obvio en cualquier empresa, ya existen deberes del trabajador, existen derechos del trabajador, deberes del empleador y derechos también del empleador, ¿ya? En la tabla que está al lado derecho, en gran medida, son algunos derechos básicos que cualquier trabajador dependiente de nuestro país tiene que tener por contrato de trabajo, que ya lo vamos a abordar. Primero, una pensión por vejez, ya el tema de cotizar comúnmente, el tema tabú era el tema del 10%. Seguridad laboral, que la empresa tenga algún seguro o alguna empresa como la H o algún tipo de clínica para que pueda ver si el trabajador sufre alguna problemática en su tiempo laboral, o ida y regreso, trayecto también es muy importante. También el tema de la salud, si es FONASA, si es ISAPRE, algún plan complementario de salud, y también el tema del seguro de cesantía, que a toda persona que es trabajador dependiente en gran medida o gran parte se le descuenta una cifra en específico para el seguro de cesantía, también que ha estado en tabú ahora y en la palestra por el tema de la crisis por la enfermedad, ¿ya? Pero esas son características de este trabajo dependiente. ¿Por qué crees que en una relación contractual entre empleador y empleado se asume siempre al empleado como la parte más débil? Argumenta. Yo no lo mencioné, pero también es como obvio, ¿ya? ¿Por qué creen que el empleado siempre es la parte más débil? ¿Por qué? ¿Qué razón lo fundamenta? ¿Qué argumento tienen para explicarlo? Otro tipo de trabajo es el trabajo independiente, que también se puede ligar con el trabajo remunerado. Primero, un trabajador independiente es un trabajador que es su propio jefe, que recibe su propia remuneración,
que es a base de su propio esfuerzo y no está subordinado y no depende de otra figura como en el caso de un trabajador dependiente. Por eso es que la remuneración siempre va a estar ligada a lo que él realiza en un tiempo determinado. Tiene sus propios descansos, sus propios horarios, él establece cuándo va a trabajar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Este trabajador independiente tiene que preocuparse de la previsión social, de la salud, perdón, y también de la previsión de vejez, ¿ya? Porque él es su propio jefe en relación a un trabajador dependiente que lo hace el empleador. Por ende, es muy importante tener esto en consideración a continuación. Desde el año 2012 en adelante, por ley del Código del Trabajo, automáticamente todos los trabajadores independientes tienen que cotizar y tienen que cotizar en salud, en previsión y también en seguro de cesantía, ¿ya? Porque antes del año 2012 muchos trabajadores independientes no lo hacían y sus pensiones eran bajísimas y sus seguros de enfermedad eran bastante precarios, ¿ya? Y por ley del 2012 todos tienen que cotizar al igual que un trabajador independiente. Pero si una persona no quiere cotizar por ABC motivo, puede declarar por ley también, por un manifiesto escrito, que no quiere cotizar, pero él asume sus propias responsabilidades en torno a las pensiones que va a recibir cuando ya sea jubilado, ¿ya? Entonces, les dejo la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante que una persona, un trabajador independiente, tenga la motivación para poder cotizar y se preocupe de las cosas mínimas como salud y también previsión? Acá tenemos un gráfico que hace alusión a los ocupados por categoría de ocupación según región, ya si son dependientes, independientes, tienen cuenta propia, asalariados públicos, privados, personal de servicio y familiar no remunerado. Y quiero que nos vayamos principalmente a la región metropolitana, que por la cantidad de población, obvio, tiene más trabajadores remunerados y también dependientes, y también a la región de O'Higgins para que lo tengan presente, pero primero la región metropolitana y podemos ver en gran medida cómo la cantidad de empleados, asalariados también y de cuentas propias son elevadísimas en comparación con otras regiones de nuestro país. Una vez que tengan esto en consideración y puedan ver en gran medida la región metropolitana y la región de O'Higgins, van a responder la siguiente pregunta. En relación al gráfico anterior respondemos las dos preguntas a continuación. ¿Cuál es la principal tendencia que se desprende del gráfico en relación al trabajo dependiente, independiente, remunerado y no remunerado? Pueden tomar como ejemplo la región de O'Higgins o otra región que ustedes estimen conveniente. Segundo, ¿cuál es la situación de la región del Libertador Bernardo O'Higgins en relación al trabajo dependiente e independiente? Argumente. Se van netamente a la región de O'Higgins, ven los datos que nos entrega el gráfico y responden lo que les estoy preguntando. ¿Qué relación existe? ¿Cómo está el trabajo dependiente e independiente? ¿Qué grafica? ¿Qué entrega el gráfico? La actividad de la clase, ¿ya? Eh, es una fuente que habla de las cotizaciones para 1 millón de trabajadores independientes, el tema que ya abordamos, ¿ya? Tienen que leer esta fuente y responder las preguntas que están adjuntas. Primero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar como dependiente o independiente? Señala lo menos dos para cada caso, dos ventajas dependientes, dos ventajas independientes. ¿Por qué es tan importante la reforma que obliga a cotizar a los trabajadores independientes? Ya lo comentamos, pero también pueden extraer alguna otra idea del texto, ¿ya? Eso para responder. La clase de hoy día fue lo siguiente: analizar los tipos de trabajo, la importancia para la sociedad del trabajo dependiente, del trabajo independiente, del trabajo remunerado y también del trabajo no remunerado y su importancia en la sociedad chilena. Además, también abordamos la importancia del salario mínimo y cómo intenta proteger a la población menos capacitadas o con menos estudio para que tenga los estándares mínimos de vida y una calidad de vida óptima en este proceso de globalización. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de PSU o de común. Adiós.